¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a abordar un tema que está en el debate nacional, en la discusión, en la agenda económica nacional, que tiene que ver con los escenarios económicos previstos pues, para el cierre de este año y para el 2025. Y hay una serie de elementos que yo creo conveniente volver a replantear para ir afinando paulatinamente las expectativas económicas del país. Ya lo hemos reiterado en varias ocasiones que el país desde el 2020 ha enfrentado adversidades externas sobre todo, que han contribuido de alguna manera a que la economía haya tenido un ritmo de crecimiento mucho más lento a lo previsible. Desde la recesión económica del 2020, a raíz del COVID-19, los fundamentales económicos en general, que tienen que ver con crecimiento económico, con inflación, con tasas de interés, con deuda soberana, pues enturbiaron el panorama mundial. Y en ese marco de complejidades, de fenómenos que se sucedieron después de la pandemia de 2020, el país se ha recuperado de manera, diríamos, robusta en cierta medida, la economía de México, y ha mantenido la estabilidad macroeconómica, digamos, sólida, con pocos riesgos, así lo hemos estado subrayando en este espacio económico. Y bueno, las expectativas han estado por encima de lo que han planteado algunos especialistas en economía durante todo 2024. En este marco, en este contexto, podríamos establecer de entrada que el crecimiento económico observado hasta ya los datos más recientes que dio a conocer el INEGI, en cuanto al comportamiento del Producto Interno Bruto del país, ha superado las expectativas que se tenían en esta materia. Hay ajustes en cifras originales. El INEGI ya hizo algunas correcciones. Por ejemplo, para el 2023 traíamos un crecimiento de 3.2%. El INEGI ajusta a una tasa de crecimiento en el 2023 de 3.3%. Y evidentemente también nos plantea un ajuste para los 9 meses de este año, del 2024. En los datos oportunos estimaba un crecimiento del Producto Interno Bruto de enero a septiembre de este año en términos anuales en 1.7%. El ajuste es que, de acuerdo al dato reciente de la semana pasada, el Producto Interno Bruto del país creció 1.8%. La cifra de 1.8% no les debe extrañar a los seguidores de Ecoeconómico, porque nosotros hemos estado subrayando que esa es la tendencia sobre el cual el Producto Interno Bruto va a estar terminando como una referencia el presente ejercicio fiscal 2024. Sí hay que subrayar o destacar que en el tercer trimestre, como lo comentamos en el dato oportuno del Producto Interno Bruto del país, hay sorpresas porque las expectativas es que apenas iba a crecer arribita del 1%, pues no. Con este ajuste que hizo el INEGI, el Producto Interno Bruto en el tercer trimestre en particular creció 1.6%. Y hay una sorpresa, a mi juicio,
es que las actividades primarias, las actividades del campo, las actividades rurales, tuvieron un crecimiento de 4.1% en el tercer trimestre del año que corre. ¿Y por qué es importante? No solo por la magnitud del crecimiento, sino rompe la tendencia negativa del cuarto trimestre del año pasado, del primero y segundo del presente año, que fueron tasas negativas muy acentuadas, como se puede ver en el recuadro. Eso sería, digamos, el aspecto más notable sobre el cual, digamos, la caída que se reporta de enero a septiembre de las actividades del campo de 1.6% no fue tan acentuada por la tasa reportada en el tercer trimestre de 4.1% en actividades del campo. En ese sentido, la perspectiva económica, es decir, el crecimiento económico del país, después de la pandemia, es decir, con la caída que se reporta de 8.4% en el Producto Interno Bruto en el 2020, pues del 2021 a el 2024, con la expectativa de crecimiento ya ajustada de 2.1% para el presente año, el crecimiento promedio del 2021 al 2024 es de 3.8% en promedio anual del Producto Interno Bruto del país. Un ritmo de crecimiento en el balance muy favorable, diríamos robusto, en términos de lo que implica el contenido de tener una dinámica de esta naturaleza. Y por lo tanto, las expectativas para el 2025 vamos a tomar en cuenta, o estamos tomando en cuenta, por un lado, la de los especialistas en economía del sector privado y la de Citibanamex, que en ambos casos se tratan de dos encuestas. La primera encuesta la aplica el Banco de México, la de especialistas en economía del sector privado, y la encuesta a los intermediarios financieros la aplica Citibanamex. En ambos casos, en el caso de los especialistas en economía, estiman que la economía en este año cerrará con un crecimiento de 1.4%, y disminuye en esta expectativa de expertos para el 2025 a 1.17%. Es decir, están planteando un panorama de contracción de la economía hacia el 2025. Y lo mismo sucede con Citibanamex en su encuesta. Prevén un cierre en este año de 1.5% en el crecimiento del Producto Interno Bruto y de 1% para el 2025, es decir, ven una perspectiva mucho más acentuada hacia la baja en el comportamiento del Producto Interno Bruto del país. Nosotros hemos estado considerando siempre, en principio, la referencia. Hemos estado destacando que el Producto Interno Bruto podría tener un crecimiento de 1.8%. Y con los ajustes, es decir, con los elementos que hemos mostrado de demanda efectiva, crecimiento del consumo, crecimiento de la inversión, sí es posible de llegar a un crecimiento hacia el 2025 sobre la línea de 2.3%. Es muy factible, insisto, por elementos de carácter interno y por elementos en la expectativa de los recursos externos o el ahorro externo derivado de las exportaciones, de la inversión extranjera directa, de las remesas familiares, de las divisas por turismo internacional. El conjunto de elementos, como lo hemos subrayado, puede permitir un crecimiento de esta naturaleza, 2.3%. Hacia el 2025. En materia de inflación, el dato más reciente, esto es la primera quincena de noviembre, la inflación fue de 4.56. El comportamiento de inflación en este año, como se podrá observar, ha sido muy irregular en la tasa general. Es decir,
Tuvimos un pico en el mes de julio con una inflación de 5.57, más o menos ahí estuvo variando sobre el 5%, baja en octubre 4.76 y como dijimos en la primera quincena de noviembre a 4.6% en números redondos. La expectativa, de acuerdo al análisis que hemos realizado, es que la inflación, la tasa de inflación hacia el mes de diciembre concluya sobre 4.5%. Todavía habría que destacar por encima de la meta del Banco de México, del 3%, que todavía no se logra, por lo menos en este año, incluso para el 2025 se ve difícil. Las expectativas, las dos encuestas a las cuales hemos hecho referencia en materia inflacionaria. Los especialistas en economía prevén que el cierre de este año sea de 4.45 y en el 2025 de 3.8%. En el caso de Citibanamex, en su encuesta, prevén un cierre de este año de 4.45, coincide con la de los especialistas, y en 2025 prevén una tasa de 3.8%. Lo que nosotros hemos revisado es que es muy posible que la tasa de inflación hacia el cierre del 2025 termine o concluya el año sobre un nivel de 3.5%. Esto significa que lograr el 3% de la meta del Banco de México se estaría alcanzando hasta el primer trimestre del 2026. Eso también lo hemos estado destacando en Ecoeconómico. El peso, como nos hemos dado cuenta, sobre todo previo a la elección, en la elección y digamos todo lo que ha sido la discusión sobre la reforma al Poder Judicial, realmente el peso ha estado envuelto en la volatilidad financiera, el mercado financiero, y el comportamiento ha sido muy errático. La gráfica ilustra perfectamente cómo se ha venido comportando el tipo de cambio en niveles que van, para tener una referencia, entre el 15 de agosto de este año, que estuvo en 18.65 pesos por dólar, hasta el cierre del viernes pasado, noviembre 22, que concluye en 20.49 el tipo de cambio, peso dólar, pues hay una depreciación del peso de 9.9%. ¿Esto qué lo ha generado? O sea, ¿por qué el peso se ha depreciado en este lapso al cual hacemos referencia? Nosotros encontramos 4 elementos, 4 factores que explican el debilitamiento del peso. En principio, diríamos, la zozobra económica a partir de los trazos del proyecto de desarrollo planteado por Claudia Sheinbaum. Es decir, todavía no hay precisiones puntuales sobre cuál sería el rumbo puntual específico en materia económica, en la parte de fomento, digamos, a las capacidades internas de atraer inversión extranjera para ampliar la planta productiva nacional, tener mayor conectividad comercial hacia países del mundo, es decir, los trazos importantes que tienen que ver con la dinámica económica y cuáles son, digamos, las prioridades de largo plazo hacia fines, digamos, de la presente administración en materia de desarrollo social. Aun cuando los programas ya están muy bien establecidos, pues vale la pena darle puntual seguimiento a esos trazos que todavía, a mi juicio, falta mayor precisión. El otro elemento es la volatilidad del mercado financiero,
provocada por la reforma al poder, la reforma constitucional al poder judicial. Y eso ha movido los mercados financieros y eso le ha tenido consecuencias en la paridad precio-dólar. Y obviamente hay un elemento que ha estado presente, las amenazas planteadas por Donald Trump en términos de las relaciones económicas y comerciales en el marco incluso del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, pues ahí están estos elementos que no podemos perder de vista porque implicaría consecuencias en la relación bilateral, particularmente en la relación económica y comercial entre México y Estados Unidos. Y lo otro tiene que ver con la incertidumbre que ha generado el paquete económico 2025, sobre el cual habría que esperar las adecuaciones que haga la Cámara de Diputados, particularmente al presupuesto de egresos, para vislumbrar algunos acentos o incluso desatenciones en el proyecto de presupuestos a áreas muy importantes que están vinculados a la educación, que están vinculados a los proyectos incluso de desarrollo regional, en donde no hemos visto puntualmente regiones que están todavía en condiciones complejas. Michoacán es una de ellas, Guerrero es una de ellas, digamos toda la parte del sureste, amén de los proyectos el Tren Maya, los proyectos emblemáticos particularmente de la 4T, habría que ver cuál es el cúmulo o el abanico de proyectos de carácter regional para otros estados del país. La paridad en términos generales estaría rondando los especialistas en esas dos encuestas sobre prácticamente cercanas a 20 pesos por dólar. Citibanamex también lo está viendo que el cierre ocurra en 20 pesos por dólar. La expectativa, coinciden en ambos casos, es que en 2025 la paridad se sostenga en este nivel, 20 pesos por dólar. En el ajuste, digamos en la expectativa que nosotros estamos revisando, es que es muy probable que la paridad cambiaria no esté en el marco de los especialistas, de los expertos, y sí se ajuste más a los 18 pesos con 50 centavos, la paridad cambiaria de cierre del 2025, porque creemos que el mercado financiero va a entrar a una fase de mayor estabilidad. Va a haber mayores precisiones, en principio, en las determinaciones de política pública del gobierno de Estados Unidos, y también va a haber mayores precisiones sobre el paquete económico 2025 y los ajustes que puede haber digamos, de fondo para reorientar algunos aspectos importantes. Es muy probable, incluso, que la paridad esté muy por abajo de lo que están planteando los especialistas. En tasas de interés, la gráfica es muy clara, muy evidente. Conforme se ha bajado la tasa de inflación, no solo de la tasa general, particularmente la tasa subyacente, que es la que tiene menos expuesta a las eventualidades de los precios de bienes y servicios, más o menos anda sobre 3.6%. Esa tasa desde prácticamente de enero en adelante ha venido bajando paulatinamente. Esa tasa es el referente en la toma de decisiones de la Junta de Gobierno del Banco de México, y por esa razón ha venido disminuyendo la tasa de interés objetivo del Banco de México. Estuvimos en marzo 31 del año pasado, en el 2023, en el nivel más alto, con una tasa de referencia de 11.25%. Y ahí estuvo un buen rato.
se modifica y hay una reducción de 1/4 punto porcentual en marzo 22 de este año, baja a 11%. En agosto 9 de este año baja a 10.75%, en septiembre a 10.50% y el 11 de noviembre, digamos recientemente, la tasa de interés de referencia cierra, o mejor dicho, llega, de acuerdo a la determinación de la Junta de Gobierno del Banco de México, en 10.25%. Hay una última reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México hacia el 19 de diciembre de este año y la expectativa es que vuelva a reducir en 1/4 punto porcentual la tasa de referencia interbancaria diaria. Cerraría el año sobre 10%, y en eso hay coincidencia. Tanto la encuesta de los especialistas en economía del sector privado prevén un cierre en tasa de interés del Banco de México de 10%, Citibanamex también del 10%, y la expectativa en ambos es que la tasa de interés de referencia cierre en el 2025 sobre 8%. Ahí hay coincidencia, incluso los criterios generales de política económica para el 2025, dados a conocer por el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, prevén esa tasa de 8%. Creo que es muy factible, no obstante de que hay una reducción importante que traíamos de 11.25 a 8%, aún así, con esa tasa, con este nivel que se está previendo para el 2025, hay que subrayarlo, hay que destacarlo, sigue siendo una tasa de interés de referencia cara para el fondeo de proyectos productivos. No hay que perder de vista estos aspectos a los cuales hacemos referencia. ¿Qué podemos concluir? En principio, diríamos, buena parte de los fundamentales económicos a los cuales hacemos referencia, hay, digamos, condiciones macroeconómicas robustas que sostienen en buena medida una sólida estabilidad económica del país. La economía sigue creciendo, En este año estaría cerrando sobre 2.1% y en el 2025 cuenta con el potencial, así lo observamos, así lo vemos nosotros, para alcanzar un aumento en el crecimiento del Producto Interno Bruto de 2.3%. Conforme la inflación vaya disminuyendo, como ya lo destacamos, la tasa de interés de referencia disminuirá paulatinamente y en la expectativa del 8% que señalamos hace un momento, y obviamente la paridad cambiaria estará muy ligada a la estabilidad financiera y creemos que en el 2025 habrá condiciones de estabilidad financiera y una mejor o más fortaleza del peso mexicano en el 2025. Son en general los nuevos aspectos de la economía, los fundamentales económicos, que aquí vamos a estar dándole seguimiento como lo hemos hecho permanentemente en Ecoeconómico. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.